Si no tuviéramos este recambio del aire, en 10 segundos ya no tendríamos aire para las funciones de las neuronas, ¿no? Bien, entonces ahí está, velocidad de recambio del aire, ¿no? ¿Ya? Con una ventilación normal, entonces, se elimina la mitad del gas en 17 segundos. Y con una velocidad de ventilación a la mitad de lo normal, en 34 segundos se va a eliminar la mitad del gas, no todo el gas. Y con una ventilación rápida, si yo me pongo a respirar muy rápidamente, voy a eliminar en 8 segundos la mitad del gas. ¿Qué es una ventilación normal? ¿Cuánto será la respiración, la frecuencia respiratoria normal? ¿Cuánto? 13 veces por minuto, 12 a 13 veces por minuto. Entonces, respiro más lentamente, 20, 25 veces por minuto, voy a cambiar el gas en 4 segundos. Si respiro muy rápidamente, si respiro muy rápidamente, en 8 segundos, 20 veces por segundo o por minuto, 8 segundos. Y si respiro lentamente, 4, 5 veces por minuto, 34 segundos. Y si no respiro, más tiempo todavía. ¿Ya? Cuando no respiramos, por ejemplo, cuando nos metemos a la piscina, ¿no? Y buceamos un rato ahí, algunos pueden aguantar 30 segundos, otros aguantarán un minuto, por capacidad también su entrenamiento. Han visto, hay unas personas que recogen, ahora ya no, aunque todavía siguen habiendo en México estos expertos que se lanzaban hace muchos años, siglos, se lanzaban en el Caribe en minutos dentro del mar. ¿Para qué? Para recoger perlas, ¿no? Entonces, tenemos esa capacidad de poder hacer eso. ¿Por qué? Porque la velocidad del recambio es más lenta cuando no respiramos, ¿no? Bien. Hablaremos ahora de la concentración y dispersión parcial de oxígeno en los alveolos. Esta concentración y la presión parcial de oxígeno en los alveolos va a estar controlada por la velocidad de absorción del oxígeno hacia la sangre. O sea, cuánto tiempo se absorbe el oxígeno desde el alveolo hasta la sangre. Y por otro lado, la velocidad de entrada del oxígeno desde el aire atmosférico hacia los pulmones, del aire nuevo que respiramos. Estas dos variables son las que controlan. A una frecuencia ventilatoria de 4.2 litros por minuto y un consumo de oxígeno de 250 mililitros por minuto, la presión parcial de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio. Esta frecuencia ventilatoria de 4.2 por minuto es la frecuencia ventilatoria normal, ¿sí? Cuando respiramos 12 veces por minuto y a nuestro alveolo llegan 350 mililitros de aire. Entonces, ¿cuánto va a ser? 12 por 350, estos 4.200 mililitros o 4.2 litros de aire en un minuto, ¿no? A esa velocidad, ¿no? O a esa frecuencia ventilatoria, vamos a tener un consumo de oxígeno de 250 mililitros por minuto, que van a pasar 250 mililitros por minuto hacia la circulación. Ahí la presión parcial del gas, del
milímetros de mercurio. Lo mismo que va a pasar si se absorben 100 o 1000 mililitros por minuto de oxígeno, la velocidad, la ventilación debe aumentar 4 veces para mantener la presión de 104 milímetros. Entonces, si hay menos oxígeno, puede tener que respirar más veces para mantener esta presión parcial. Si aumento en extremo la ventilación, puede llegar por encima de 149 milímetros de mercurio, que es una presión muy alta, y esto de gas. Y esto se debe a que con la velocidad de la respiración el aire no se humidifica adecuadamente, entonces tiene menos vapor de agua, es más seco el aire que va a llegar al alveolo. En cambio, cuando es una respiración tranquila, el aire pasa a través de una velocidad, digamos, uniforme por la vía, y entonces se va humidificando. A una velocidad muy rápida, la humidificación es menor, entonces hay menos vapor de agua y va a haber más oxígeno. Porque recuerden, siempre tiene que ser 760 milímetros la presión parcial del aire en el alveolo, en el aire humidificado o en el aire atmosférico. Siempre es la misma la presión. Bien. Ahora, ¿cuál es la concentración y presión parcial del dióxido de carbono? En el dióxido de carbono, una frecuencia ventilatoria de 4.2 litros por minuto y una expresión de dióxido de carbono de 250 mililitros por minuto, la presión parcial en el alveolo es de 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esta es una presión que se mantiene, siempre la misma. ¿Sí? Si aumenta la frecuencia respiratoria o aumenta la eliminación de dióxido de carbono, también van a ver, si hay mayor cantidad de dióxido de carbono que produce nuestro organismo, ¿sí? Entonces estamos entrando en una acidosis respiratoria. ¿Qué es lo que hace el organismo? Inmediatamente el centro respiratorio empieza a estimular la frecuencia respiratoria, entonces empezamos a respirar más rápido. ¿Para qué? Para eliminar la cantidad necesaria de dióxido de carbono, pero siempre vamos a tener entonces la presión parcial de 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Lo que les decía hace rato, vean, el aire expirado del que eliminamos va a estar conformado por el aire alveolar, que ya tiene una composición diferente, menos oxígeno, más dióxido de carbono, menos nitrógeno, vapor de agua, no presente. Pero este aire, al salir por la vía respiratoria, se va a mezclar con el aire del espacio muerto, ¿no? Y entonces, bueno, este es el aire alveolar, este es el aire del espacio muerto. Esta mezcla, ¿no?, va a hacer que tengamos un aire diferente, un aire expirado, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo difunden los gases a través de la membrana respiratoria? En el pulmón tenemos la unidad respiratoria. Esta unidad respiratoria también se denomina lobulillo respiratorio. ¿Quién forma el lobulillo respiratorio, esta unidad respiratoria? El bronquio, el bronquiolo, los conductos alveolares, los atrios y los alveolos. Este es el bronquiolo, los conductos alveolares, este es el atrio y estos son los alveolos.
¿Cuántos alveolos tenemos? Aproximadamente 300 millones de alveolos. ¿Cuál es el diámetro medio de un alveolo? 0,2 milímetros es el diámetro de un alveolo. Estas paredes alveolares entonces son muy delgadas. Por esta pared alveolar va a atravesar el gas. ¿Qué gas? El oxígeno entrando al organismo y el dióxido de carbono saliendo del organismo. Ahora, entre los alveolos hay una red de capilares que están interconectados, por eso se llama red, ¿no? El alveolo entonces va a estar rodeado de capilares. El flujo de sangre en la pared alveolar va a parecer un flujo en lámina. Si este es el alveolo, esta es la cámara del alveolo, esta es la cámara del alveolo. ¿Qué es lo que tenemos? Capilares que rodean al alveolo. Si lo veríamos desde otra perspectiva al alveolo, si este es el alveolo, vamos a ver entonces que los capilares atraviesan así el alveolo, ¿no? Este es este capilar, este otro es este capilar y así. Entonces, cuando vemos pasar los glóbulos rojos por el alveolo, por cada uno de los capilares, ya no vamos a ver un flujo unitario como es en la mayoría de los capilares, sino lo vamos a observar como si fuera un flujo laminar, como si fuera una vena o una arteria de mayor calibre, porque también los glóbulos rojos se ponen en láminas, ¿verdad? Es el flujo laminar. Entonces, el alveolo, aunque atraviesa un capilar o un glóbulo rojo llevando dióxido de carbono y captando oxígeno, ¿verdad? Al mirarlo al alveolo lo vamos a ver ya en su conjunto como si fuera un flujo laminar, como si fuera una arteria o una vena que está atravesando el alveolo, pero estos son capilares individuales que llegan a los glóbulos rojos, ¿no? Ahora, el intercambio entonces se va a producir entre el espacio del alveolo con el espacio del capilar. Para llegar el oxígeno desde el alveolo hasta la sangre y encontrarse con el eritrocito, tiene que pasar lo que se conoce como membrana respiratoria o membrana pulmonar. Y el dióxido de carbono también tiene que salir desde el eritrocito, atravesar el capilar, llegar al alveolo y a la cámara aérea y luego salir. ¿Por dónde va a atravesar el dióxido de carbono? Por la membrana respiratoria, por membrana pulmonar. ¿Cómo está compuesta la membrana respiratoria? Fíjense, esta es la membrana respiratoria, tiene varias capas. Si vemos las capas desde el alveolo, este es el alveolo, la cámara alveolar, y este es el capilar donde está el glóbulo rojo. Fíjense, aquí en el alveolo, la primera capa que vamos a ver es una capa de líquido, un líquido que tapiza la pared del alveolo. En ese líquido está actuando ¿quién? La sustancia surfactante. Luego, después de la capa líquida, vamos a tener un epitelio alveolar, porque el alveolo está compuesto por células epiteliales. Luego una membrana basal en la que están sujetas estas células epiteliales. Luego vamos a tener un espacio intersticial. Después una membrana basal que es la del capilar. Y finalmente la membrana endotelial, ¿no?
es decir, el endotelio del capilar. Entonces, el oxígeno cuando ingresa por difusión desde